Entonces es muy importante crear propiedades personalizadas primeramente y guardarlas, guardar la respuesta como la variable. Desde Treble ustedes hacen la configuración para guardar en HubSpot. Eso puede ser para guardar respuestas o entonces utilizar el bloque acción en CRM, determinar la propiedad que ustedes quieren guardar y Treble va a guardar la respuesta automáticamente cuando el usuario está avanzando por los bloques. En ese caso, es un caso de uso que nosotros estamos utilizando acá para los webinars, que es cuando ustedes hacen el check-in por el código QR que dejamos disponibilizado acá, tenemos una acción en el CRM que nos guarda en la propiedad webinar topic cuál fue el webinar que ustedes hicieron el check-in. Y con eso obtenemos un reporte de cuántas personas están participando en cada webinar que estamos haciendo. Entonces, ustedes pueden crear un reporte utilizando la propiedad personalizada, como yo hice acá, pero también combinar con otros datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en una campaña que es más de ventas, ustedes pueden combinar una propiedad que obtuvieron desde una conversación con datos de negocios. HubSpot te permite crear reportes de objetos cruzados, eso, para que ustedes puedan generar reportes de acuerdo a la información que tienen contactos de negocios o contactos de empresas. Entonces, la mejor manera es ya configurar esas propiedades que son importantes para ustedes y en HubSpot crear los informes de esa manera. No sé si eso te responde tu pregunta, Darwin. Deja tu comentario y después vamos a mirar. Y acá yo quiero hablar de otro tópico importante, que son las UTMs. No sé si ustedes conocen las UTMs, si ya utilizan, si pueden dejar un comentario acerca de eso también para que podamos ver cómo, si ya conocen ese tópico, si ya utilizan también. Entonces, empezando con qué son las UTMs. Las UTMs es una serie de parámetros agregados a la URL que permite que herramientas de análisis como Google Analytics o HubSpot también, que HubSpot tiene el código de seguimiento, entender y clasificar el tráfico generado por una campaña de marketing. Entonces acá yo tengo un ejemplo de una URL que es la URL de inscripción al webinar, donde yo tengo algunos parámetros al final que es UTM Campaign, Webinar Customer Success. Esa es nuestra campaña. El UTM Source es Treble y el UTM Medium, que sería la media utilizada, es WhatsApp. Yo voy a hablar más acerca de cada uno de los parámetros para explicarles y eso es importante también para que podamos entender cómo los leads están llegando al sitio web, cuál es el impacto de las campañas de marketing en nuestras ventas, en nuestras operaciones, cuál es el canal más efectivo para generar esas ventas, cuáles anuncios generan más interés y dónde invertir más recursos. Entonces, eso de acá, las UTMs, utilizamos para reportes de atribución. Entonces, la atribución de cuál fue la campaña que yo desplegué y que me generó esta venta, por ejemplo. O cuál fue el anuncio que yo hice en Facebook o una campaña que yo envié en WhatsApp que me generó esos leads que visitaron mi sitio web. Entonces es muy importante tener eso para que podamos clasificar el tráfico que tenemos y después entender cuál es el canal más efectivo para mi tipo de cliente. Acá, cómo crear una URL con UTMs, yo dejé como de Google Analytics, ellos tienen un URL Builder y también en HubSpot ustedes pueden crear una URL de seguimiento desde las herramientas de analíticas. Entonces yo dejé también los enlaces para que ustedes puedan leer más acerca de eso y pueden ver después cuando compartamos la presentación. Hablando de los parámetros, entonces, ¿cuáles son los parámetros? El UTM Source es la fuente del tráfico a tu sitio web. Entonces, el ejemplo UTM-Source sería Treble. Entonces, Treble fue la fuente que generó ese tráfico. Y acá tenemos otros ejemplos que son Facebook
o entonces tráfico directo, o entonces Instagram, y acá será la fuente principal de dónde vino esas personas. El UTM Campaign sería el nombre de la campaña. Entonces, un ejemplo acá sería Black Friday a 2022. El UTM Medium es el medio de marketing donde está el enlace. Entonces, puede ser WhatsApp, landing pages, ads, entonces anuncios, o no sé, blog. Entonces, ¿cuál fue la media que fue utilizada acá? Ese enlace de seguimiento, la URL con UTMs. Y el UTM Content es cuál es la parte del contenido donde está el enlace. Entonces, por ejemplo, en una conversación de Treble, ustedes pueden poner el mismo enlace en el HCM o entonces en un bloque más adelante de la conversación cuando la persona está avanzando, y también podemos determinar cuál fue el enlace que la persona hizo más clics. Entonces, el UTM Content nos va a indicar dónde la persona encontró ese enlace. ¿Cómo podemos analizar esas UTMs? Eso va a ser a través de la herramienta utilizada en tu sitio web para rastrear el tráfico. Entonces, generalmente, lo más común es utilizar, Google Analytics, pero también la herramienta de analíticas en HubSpot les muestra reportes ya creados en HubSpot de esa categorización del tráfico. O entonces, para sitios web creados en WordPress, tenemos algunos plugins que ustedes pueden utilizar también. Con eso, yo recomiendo que ustedes revisen cuál es la herramienta que ustedes utilizan para verificar el tráfico de tu sitio web, y entonces también tener una idea de cómo pueden crear esas URLs de seguimiento. Una vez que tengamos, entonces, volvemos. Una vez que tengamos la URL con UTMs, es donde ustedes van a aplicar, por ejemplo, en un HCM, ustedes van a poner en un call to action, o entonces en un bloque, ustedes pueden poner el enlace encortado con la UTM la URL completa con las UTMs. Y cuando la persona hace clic y llega a tu sitio web, la herramienta que ustedes tienen para analizar ese tráfico les va a decir cuántas personas llegaron con la URL, por ejemplo, con una UTM Campaign Black Friday. O entonces una URL que contenía el UTM Medium WhatsApp. Por ejemplo, en HubSpot hay ese reporte en la herramienta de analíticas que nos cuenta, hay un reporte que se llama Parámetros UTMs, y yo seleccioné acá el parámetro de Medium, entonces la media. Y nos cuenta cuántas personas llegaron, cuántas sesiones tuvimos desde UTMs con el UTM Medium, Blog, WhatsApp, YouTube, de acuerdo a cada una de las fechas. Entonces, ustedes pueden atribuir cuál fue el canal que te generó más ingresos en el día tal del mes, desde el blog, desde WhatsApp, desde YouTube. Y también, por ejemplo, en HubSpot, ustedes pueden determinar, hay algunos informes de atribución para determinar cuál fue la fuente de tráfico que te generó más negocios. Entonces, para que ustedes tengan esa base de comparación de cuáles son los canales que están generando más negocios al final. Además, HubSpot también tiene un tipo de informe de atribución que te cuenta cuál es el camino que el lead está haciendo hasta el momento de se volver un cliente o de se convertir en un lead, o sea, de enviar un formulario. Entonces, esos informes de HubSpot te permite, por ejemplo, identificar cuál fue el contenido de entrada del cliente, cuál fue el contenido del medio, entonces, qué estaba consumiendo, y cuál fue el último contenido que el lead accedió hasta el momento de enviar un formulario, por ejemplo, o hasta el momento de hacer una compra. Entonces, esas son algunas cosas que en HubSpot tú puedes hacer. Y en Google Analytics, yo no tengo como acceso a un Google Analytics para explicar como en detalle, pero en Google Analytics yo sé que ustedes también pueden hacer reportes de atribución acerca de clientes y negocios. Entonces, ¿cuáles fueron los UTMs o contenidos que generaron más negocios para ustedes?